Hoy nos encontramos en la institución educativa Nuestra Señora del Morcal, municipio de Sogamoso. El día de hoy nos encontramos con el señor rector Tito Rojas. Él nos va a contar la experiencia de algunos programas, subsidios en educación escolar que se han implementado por el municipio. Específicamente queremos que el rector nos dé su perspectiva y su concepción de cuál ha sido la incidencia de ese tipo de programas, tanto académicamente como en temas de asistencia y deserción escolar. Bueno, muchas gracias a todos por visitarnos, en primer lugar a esta sustitución educativa de Nuestra Señora de Morcal. Efectivamente, sobre este tema tan importante deben saber ustedes que estas se tratan de estrategias que fundamentalmente se aplicaron y se implementaron en Colombia para poder contrarrestar la deserción escolar y para poder contrarrestar una serie de situaciones que afectaban el acceso y la permanencia de los estudiantes, en especial de los sitios más lejanos como son las veredas del sector rural de los municipios de Colombia. En Sogamoso específicamente se han implementado con éxito por allá desde el año 2001 aproximadamente se comenzó a implementar la estrategia de transporte escolar. No, en cambio, la estrategia de alimentación escolar es todavía más antigua en Colombia. Vamos a hablar específicamente sobre por qué se implementan estas estrategias. Porque una de las cosas más difíciles consistía en que llegaran primero los estudiantes a las aulas. Entonces, cuando empezaba el calendario escolar, había gran dificultad en que en el sector rural especialmente las familias trajeran a los niños y los matricularan y comenzaran a estudiar. Entonces había una cultura de empezar a llegar a los colegios en el mes de marzo por allá, en vez de llegar en el mes de enero o en el mes de febrero, cuando se iniciaba propiamente el calendario escolar. ¿Y qué argumentaban los padres de familia? Primero, que era necesario trabajar primero en las cosechas para tener dinero para poder llegar con sus hijos a los colegios, para tener algo de dinero. Entonces la otra estrategia importante que ustedes deben saber fue la gratuidad de la educación, que esa se implementó muy posteriormente. Sobre el tema de cómo llegar, los estudiantes, en especial del sector rural, tenían que caminar por grandes trayectos para llegar desde su casa a la escuela más cercana. Entonces había que aceptar unas metodologías muy flexibles y permitirle a los estudiantes llegar tarde. Entonces se comenzó a pensar en que era necesario suministrarles transporte escolar para garantizar unas mejores condiciones de acceso desde su casa hasta la escuela y también oportunamente, es decir, cumplir horarios, jornadas y tiempos de trabajo. Fue así como yo les quiero contar en el caso particular de Sogamoso. Año 2001, yo era secretario de Educación en ese entonces, era de Secretaría de Educación y Cultura, y teníamos tan solo un rubro de recursos propios de la administración municipal, me acuerdo mucho, por valor de 12 millones de pesos aproximadamente. Hicimos una convocatoria con las principales empresas transportadoras presentes en Sogamoso. Me creerán ustedes, acudieron las empresas, pero cuando vieron el rubro pues no les interesaba mucho porque realmente movilizar buses desde el sector urbano, subir hasta las altas veredas y las más lejanas, y recoger los estudiantes y traerlos hasta el colegio y luego esos buses regresarse otra vez hasta el centro, eso valía mucho más que de 12 millones de pesos, así que los precios que ellos pretendían cobrar por estudiante no se compensaban con el rubro presupuestal que teníamos, dejó de ser interesante, casi que no podíamos contratar porque a nadie le interesaba ese tipo de contratos por cifras tan pequeñas. Hoy en día, año 2018, se manejan cifras superiores a los 1.000 millones de pesos en Sogamoso para el tema de transporte escolar. Entonces ya es más interesante para las empresas transportadoras, de manera tal que hoy en día son licitaciones públicas que son peleadas por las principales empresas. Y entonces eso hace que haya mayor oferta y mayor posibilidades de brindarles buenas condiciones de transporte a los estudiantes. Deben saber ustedes que se trabaja con la dignidad, subir la dignidad de los niños, y que porque los niños del sector rural no son de condiciones inferiores a los niños del sector urbano, por lo tanto les proporcionamos vehículos de buena calidad, conductores formados en la forma de tratar a los niños y a los estudiantes. Las normas en Colombia sobre transporte escolar indican que debe haber hasta un monitor o una persona que ejerce esas labores de monitoría, que es la que se encarga de velar por el bienestar y la seguridad de los niños al interior de los vehículos cuando se están transportando.
Entonces yo quiero decirles que ha significado para nosotros la gran diferencia de poder traer a los niños de los lugares más lejanos hasta las escuelas y hasta los colegios. Debo decirles que inclusive hoy en día hay estudiantes del sector urbano que se vienen a los colegios rurales porque cuentan con el servicio de transporte escolar. Y en las ciudades, ustedes lo ven en las grandes ciudades del mundo y en las grandes ciudades de Colombia, como Bogotá, por ejemplo, que las instituciones educativas cada vez tienden más a salirse del ámbito de lo urbano para irse más hacia lo rural, buscando espacios libres de todo tipo de contaminación, del ruido, del humo, de la contaminación ambiental, de la aglomeración del transporte, etcétera, porque da más tranquilidad la educación en el sector rural. Un colegio como estos es bastante acogido, porque aquí los padres de familia dicen que encuentran que sus hijos encuentran más paz y más tranquilidad para estudiar y menos problemas de los que suelen suscitarse en las aglomeraciones de las urbes. Alimentación escolar. La alimentación escolar también significó la gran diferencia. Los niños muchas veces deben venirse desde sus casas, en especial en el sector rural, solamente con un agua de panela y un pan, o un agua de panela o un café y una papa. En ocasiones no tienen un almuerzo, un desayuno digno en su casa, entonces muchas veces se vienen sin tomar nada. Cuando se implementó el programa de alimentación escolar, que para una institución como la nuestra, se trata de proporcionarles a los niños un alimento en caliente, es decir, que tenemos toda una infraestructura que les voy a invitar a que conozcan posteriormente. Tenemos toda una infraestructura montada de unos restaurantes escolares, unas cocinas escolares y un mobiliario apropiado para atender. En este colegio este año atendemos 339 niños y se atienden todos, absolutamente todos los niños, desde el más pequeño de preescolar hasta el más grande de grado 11, a todos los atendemos sin ningún tipo de discriminación. Para hacer esto, se ha logrado que se tenga conciencia que el programa de alimentación escolar no debe suplir, y óigase bien, no debe suplir las obligaciones de los padres de familia. El padre de familia tiene la obligación de suministrarle a sus hijos lo necesario para, como padre de familia que es, y entre eso está la comida. Nosotros apenas le suministramos el equivalente a un 33% de las necesidades nutricionales de un niño mientras permanezca en el establecimiento educativo, y eso es lo que hacemos. La gran ventaja es que aquí montamos toda una infraestructura para darles el alimento en caliente, pero deben saber ustedes que a partir del año 2016 surgió una variable más, y es que cuando se implementó la jornada única en Colombia, como comenzó a implementar esa jornada única, los niños entonces ya estudian por la mañana, almuerzan acá y continúan por la tarde. Para seguir por la tarde en una jornada que inicialmente se pensó de 8 horas, por ejemplo, no 6 horas sino 8 horas de permanencia en la institución educativa, entonces se implementó un refrigerio industrializado adicional a los estudiantes que se quedan durante más horas en las instituciones educativas. Eso lo estamos haciendo en este colegio. Les damos a media tarde les damos un refuerzo, además del alimento preparado en caliente que les damos al mediodía. En primaria, ¿cómo nos funciona? Nosotros recibimos a los niños en este colegio a las 11:30 de la mañana, los niños de primaria. Básica, secundaria y bachillerato y media estudian por la mañana y les damos el almuerzo a la 1 de la tarde. Los niños de primaria entran a estudiar a las 12, pero llegan al colegio a las 11:30 y llegan de sus casas directo al restaurante. Los recibimos, les damos el almuerzo de 11:30 a 12 y a las 12, ya alimentados y con ánimos, ingresan a las aulas para iniciar su jornada escolar. Esa ha sido tal vez un factor tan motivante que hay muchos padres de familia que traen a sus hijos a la institución educativa, a veces por el aliciente y por la motivación de que es el plato de comida más completo que pueden encontrar, porque ellos en sus casas muchas veces no se lo pueden proporcionar. Entonces yo pienso que esto ocasiona la diferencia. El gran impacto de estos dos programas garantizan el acceso y la permanencia en condiciones dignas para los niños y niñas, en especial del sector rural de la educación de Sogamoso. Bueno, muchas gracias, doctor Tito. Vemos que usted es una persona que tiene una experiencia pues bastante enriquecedora en este sector de la educación y que pues se ha apropiado de esos dos programas. Quisiera hacer una pregunta acerca de cuál es su percepción respecto a la situación del programa específicamente de alimentación escolar en otras partes del país. Vemos que a diario se ven escándalos frente a cómo se maneja ese programa. El caso típico es el de La Guajira. La calidad de los alimentos en otras partes del país no es la mejor. Vemos que
escogimos justamente Sogamoso porque es un municipio que para nosotros es un ejemplo a nivel nacional de cómo se ha venido manejando el programa. Sin embargo, quisiera pedirle a usted que nos diera su percepción acerca de cuál ha sido el manejo del operador del contrato de alimentación escolar, y para usted cuáles serían aquellos aspectos que deberían mejorarse o si todo está completamente bien. Bueno, usted lo dice muy bien, Sogamoso y Boyacá, pero hablemos concretamente de Sogamoso como entidad territorial certificada en educación. Sogamoso se ha destacado en el ámbito nacional por ser una de las entidades territoriales que mejor maneja estas estrategias. Sea la oportunidad, y me permite por favor la inmodestia, sea la oportunidad de decir que en los últimos años Sogamoso ha sido calificado con grandes puntajes superiores a los 86 puntos sobre 100 de los últimos 3 o 4 años en el manejo del programa de alimentación escolar. Y eso destaca a nivel nacional. Y quiero decirles, este colegio Nuestra Señora de Morcá ha sido uno de los grandes aportantes para los mejores resultados obtenidos. Yo puedo decirlo con orgullo, que en el año 2016 este colegio mereció una calificación de 96 puntos sobre 100 por el manejo del programa de alimentación escolar. Y eso obedece a que, en primer lugar, el municipio se ha preocupado desde hace varios años, todas las administraciones se han preocupado por hacer unos contratos oportunamente y porque el programa de alimentación escolar empiece desde el primer día. Entonces eso hace la diferencia para que los niños lleguen temprano al calendario escolar y no se demoren 2 o 3 meses en llegar, porque saben que por lo menos tienen un plato de comida decente aquí en el colegio y que tienen transporte escolar. Pero ¿qué ha significado? Que esa organización de las empresas ha hecho que ellos mismos evolucionen. Ellos han venido perfeccionando su aprendizaje en el manejo y en la operatividad de este programa de alimentación escolar. Hoy en día encontramos una articulación muy buena, bastante buena diría yo, en que primero la empresa que contrata, el operador, la entidad territorial que contrata, el operador y el manejo que le damos en cada una de las instituciones educativas bajo el liderazgo del rector y un equipo que tenemos. Nosotros conformamos en los colegios un equipo que se llama Comité de Alimentación Escolar, y ese es un comité operativo donde está integrado por toda la comunidad. En ese comité está el rector que lo preside, están profesores, están estudiantes y están padres de familia, y entonces con ellos manejamos y nos reunimos dos veces o 3 veces o 4 veces en un periodo de 6 meses para revisar el funcionamiento del programa, y vamos revisando dónde hay que implementar mejoras. A eso atribuyo yo que en Sogamoso, con ese compromiso de todos los estamentos y todas las personas que le indico, Sogamoso se destaca en el manejo del programa de alimentación escolar. Vemos con preocupación y con tristeza lo que sucede en otros sitios de Colombia. Mientras nosotros en los establecimientos educativos de Sogamoso nos preocupamos cuando la visita de supervisión y de inspección, que aquí nos inspecciona el Ministerio de Educación Nacional, nos inspecciona la Gobernación del Departamento, nos supervisa también la Secretaría de Educación Municipal, nos supervisa también y nos inspecciona la Personería Municipal, y la misma comunidad son los primeros veedores en el funcionamiento. Eso hace que nosotros seamos dinámicos. Por ejemplo, un rector como yo, que en su propio hogar no está muy acostumbrado a intervenir mucho en la compra de la loza en la casa, en un colegio como este tengo que intervenir en cómo cada cuánto hay que cambiar los platos, los cubiertos, las cucharas, los pocillos, el menaje. Todas esas cosas resulta interesante porque es un aprendizaje también para un hombre como yo, poder interactuar con la comunidad y estar pendiente cuando los platos ya tienen 2 años de uso y ya están rayaditos y ya no están de buena presentación. Hay que cambiar los cuchillos, las ollas, la olla a presión, la licuadora, los condimentos. Eso es importante porque estamos pendientes de que todas estas cosas funcionen. La infraestructura es importante. Deben saber que Sogamoso sí tiene un aspecto que hay que mejorar. En las instituciones educativas rurales, la infraestructura, es decir, los salones comedores y la infraestructura para prestar el servicio está precaria en muchísimos lugares de Sogamoso. De hecho, el alcalde actual ha venido preocupándose por construir nuevos colegios, y eso implica que en la construcción de nuevos colegios, que son 8 colegios que están construyendo en esta administración, implica que también va la infraestructura para el programa de alimentación escolar, entonces se va a ver renovado. Nosotros tuvimos la fortuna aquí en este colegio de Morcá porque hicimos una alianza con empresa privada. Entonces fue la administración municipal de Sogamoso, empresa privada como una industria cementera,
Y nosotros y todos aportamos, y por eso ustedes van a conocer una infraestructura que permite prestar el servicio con dignidad y permite que tengamos las mejores condiciones para que se destaque el programa de alimentación escolar y para los buenos resultados. Pero es importante decir algo: las familias ven el funcionamiento en una institución, ven el buen funcionamiento y la buena prestación del servicio, que las familias que pueden, porque los que no pueden no lo hacen, y eso es voluntario, aportan a veces 200 pesitos por cada vez que le damos a los estudiantes, por cada día que le damos a los estudiantes un plato de comida. Cuando esas familias que tienen con qué y aportan, nos permiten a nosotros tener una ayuda muy importante voluntaria de parte de los padres de familia, y nos permiten reforzar el programa, y de esa manera nosotros podemos estar haciéndole mantenimiento a la infraestructura física, haciendo todas las reparaciones locativas, manteniendo las condiciones de higiene y asepsia que esto requiere, pero también estar cambiando el menú, el menaje, y ser capaces de comprar equipo industrializado, licuadoras industriales, refrigeradoras industriales, pues para almacenar grandes cantidades de comida, como para 339 estudiantes que tenemos nosotros. Bueno, señor rector, por último, dos preguntas. Quisiera mencionar, pues nosotros como administración pública y como Escuela Superior de Administración Pública estamos preocupados por medir impactos y efectos en los beneficiarios de la política social del Estado colombiano. Quisiera saber si, bueno, el programa como tal tiene propósitos específicos que tienden a disminuir la deserción y aumentar asistencia. Sin embargo, pueden también generarse efectos que no se esperaron en la política, y uno de los efectos que buscamos medir acá es cuál ha sido tal vez el impacto del proyecto de alimentación escolar y del programa de transporte en resultados, pruebas ICFES, en resultados académicos. Y también quisiera que nos hablara un poco si la cuestión del desperdicio acá en este municipio está presente o no, cuál es la concepción que hay, digamos. Hemos encontrado versiones acerca de que en el sector rural se desperdicia menos que en el sector urbano. ¿Cuál es su percepción frente a esto? Bueno, yo puedo dar fe de lo que sucede en el sector rural, porque también quiero contarles a ustedes de mi experiencia, que he pasado ya como rector de 3 instituciones educativas, y todas en el sector rural de Sogamoso, y eso me permite tener un conocimiento amplio, porque una de esas instituciones tenía 7 sedes y la otra tenía 3 sedes, y la actual en Morca tengo 3 sedes. Entonces usted aprecia que mi recorrido por el sector rural ha sido bastante amplio. Efectivamente, en el sector rural el desperdicio de comida casi que no se da desperdicio. Muy difícilmente se da desperdicio de comida, porque los estudiantes encuentran y aprecian lo que se les da. Claro que hay que hablar de algo, y es que los niños a temprana edad, cuando llegan al colegio a la edad de 5 años, no tienen unos buenos hábitos alimenticios. Entonces hay ciertos productos que no les gustan, y no les gusta la verdura, y no les gusta la remolacha, y no les gusta la espinaca, y no les gusta el pepino cohombro, y no les gusta cierto tipo de alimentación, las verduras y cierto tipo de cosas no les gustan. Nosotros hemos encontrado que es necesario crear hábitos alimenticios saludables, y por eso nosotros hasta en la tienda escolar tenemos que implementar un menú saludable y dejar de venderles comida de esa que llamamos chatarra, que son los empaquetados y las bebidas estas que son artificiales, ¿sí? Para tratar de suplírselas por alimentos más saludables y naturales. Entonces el restaurante escolar tiene esa gran propiedad, que es un menú balanceado, con expertas y expertos en ingeniero de alimentos, nutricionistas y otra serie de profesionales que son los que hacen parte de la empresa operadora del programa de alimentación escolar. Entonces se les entrega un menú balanceado. Por lo tanto, eso garantiza ¿qué? Buena salud de los estudiantes, mejores hábitos alimenticios. Cuando le ponemos esa disciplina, unos horarios adecuados para servirles la alimentación escolar, un buen menú con una dieta balanceada, y unas porciones medidas en gramos, de acuerdo con el peso y talla y edad de los estudiantes, entonces eso garantiza un programa nutricional integral. Un niño o una niña con una adecuada alimentación es un niño con un cuerpo y una mente sana. Y un niño con cuerpo y mente sana es un niño muy proactivo al aprendizaje
y al proceso de enseñanza, aprendizaje y el proceso educativo que hacemos en las instituciones educativas. ¿Incide en los resultados? Desde luego que incide en los resultados, porque entre otras cosas, nosotros optamos por hacer un programa de estímulos, a tal punto que de los mismos estudiantes nosotros creamos las veedurías en el comportamiento y manejo que le dan los estudiantes cuando acuden al programa de alimentación escolar. Nosotros allí le revisamos hasta su comportamiento. Se convierte en un gran escenario. El salón comedor, que alberga 100 estudiantes en esta institución, al tiempo, se convierte en un escenario para modales, para hábitos y modales de conductas y comportamientos, hasta en el manejo en una mesa de comedor. Me creerán que muchas veces los niños no saben manejar los cubiertos, porque a veces no manejan sino la sola cuchara. Nosotros les enseñamos a manejar los cubiertos. Ese es un escenario de aprendizaje integral. Buenos modales, no desperdicio, no botar encima de la mesa. Entonces siempre hay unos niños que están revisando cuando el estudiante termina de comer su alimento, se acerca con el plato y lo dispone en 4 sitios que se disponen allí para los platos. Y hay siempre cuatro estudiantes que miran que no se le recibe al niño el plato que deje ahí sobrados, no, sobrantes de comida, no. El niño tiene que completar su alimentación y ahí sí deposita sus platos terminados en las ollas o en los recipientes que disponemos para después recolectar todo esto. Entonces hay veeduría de ellos mismos y ellos mismos aplican sanciones a los que desperdician comida. Por lo tanto, ha creado una cultura de no desperdicio. Una pequeña inquietud, es algo muy breve. En lo que su merced lleva de experiencia con lo del programa de alimentación escolar, especialmente en la zona rural y también con lo del transporte escolar, ¿usted se ha logrado evidenciar el cierre de brechas entre lo rural y lo urbano, que es uno de los objetivos, digamos, de los procesos educativos para poder, digamos, cerrar haber un cierre de brechas socioeconómicas? ¿Sí se ha logrado evidenciar acá en Sogamoso eso con el programa de alimentación escolar y con el transporte escolar? Yo pienso que sí se han logrado disminuir esas brechas enormemente por una razón. Cuando nosotros le informamos a los estudiantes que en el sector rural ellos tienen servicio de transporte escolar sin aportar nada, porque el padre de familia o el estudiante no tienen que aportar absolutamente nada en este programa de transporte escolar. Es cubierto totalmente con recursos que le transfiere el Sistema General de Participaciones a las entidades territoriales, o que las mismas entidades territoriales acuden a sus recursos propios para reforzar cuando las transferencias no sean suficientes. Eso le ha ocurrido a Sogamoso en varias ocasiones. Entonces, cuando el niño es consciente de que tiene un gran servicio en los mejores vehículos, con las mejores personas para el transporte escolar desde su casa hasta su escuela y regreso otra vez, entonces el niño aprecia el servicio. Y también en el mismo vehículo de transporte escolar tiene que cumplir unas condiciones que están contempladas en el manual de convivencia de comportamiento dentro de los vehículos de transporte escolar. Entonces aprecian eso y aprendan a ser buenos pasajeros y a ser buenos usuarios del servicio de transporte escolar. Se cierran las brechas, claro que se cierran las brechas. Cuando los estudiantes del sector urbano en ocasiones pueden ir a su casa a almorzar, entonces no necesitan alimento preparado en caliente, sino que van hasta su casa a almorzar y regresan al colegio por la tarde, como se hacía a la vieja usanza, pero esa es una de las estrategias de la jornada única, ir a casa a almorzar y regresar a seguir estudiando por la tarde. Entonces ellos usualmente no necesitan el alimento preparado en caliente como lo necesitamos en el sector rural. Los recursos que no se invierten en el sector urbano, porque no lo necesitan los niños del sector urbano, vienen al sector rural y por lo tanto se ha fortalecido esas inversiones y esos programas se han fortalecido en el sector rural. Los niños en el sector urbano no necesitan transporte escolar porque encuentran busetas en todos los recorridos dentro de la ciudad que los llevan desde su casa hasta el colegio, por un pasaje de un costo muy mínimo. En el sector rural no había eso. Entonces, esos recursos que no se gastan en el sector urbano, también en transporte escolar, se pueden invertir en el sector rural. Se cierran las brechas, por lo menos, en las inversiones. Resultados. Los resultados se pueden medir desde varios indicadores. En los indicadores que tienen que ver propiamente con lo académico, encontramos unos resultados que los miden unas pruebas externas, como las conocemos como las pruebas de estado, hoy en día conocidas como saber, que existen saber tercero, saber quinto, saber noveno y saber 11, antes llamadas ciclos 11, recuerdan ustedes.
Esos resultados externos conforman un indicador que se llama el indicador progreso. Hemos visto cómo las instituciones educativas rurales cada vez nos acercamos más a los resultados de las instituciones educativas urbanas. Es decir, que ya en el top 5 de las mejores instituciones educativas de Sogamoso ya encontramos instituciones rurales. Eso permite dar una respuesta a tu pregunta. Sí se van cerrando las brechas porque vamos ocupando esos espacios. Pero de otra parte, también hay resultados internos y ese indicador lo llama, el índice sintético de la calidad lo llama eficiencia. Y en la eficiencia es el grado de promoción o aprobación que se tiene en una institución educativa. Hemos logrado aprobaciones superiores al 95%, o sea, eficiencia interna en las instituciones rurales superiores al 95% anual. Esos son unos indicadores bastante altos. Y el último, el que da cuenta de todo esto, se llama ambiente escolar. El ambiente escolar en las instituciones educativas rurales ha estado por encima del 74% en los últimos 4 o 5 años. Entonces eso permite ver cómo esos indicadores miden realmente ese cierre de brechas y nosotros en el sector rural hemos estado entre esas principales cifras que les acabo de contar. Bueno, Tito, el grupo va a pretender participar en un debate en el Congreso cuando se venga nuevamente la discusión sobre la alimentación escolar en el país. Tiene una experiencia interesantísima para llevarle al país, y es lo que usted ha hablado, que está en moda en el sistema contractual colombiano, que tiene que ver con las famosas APP. Me llama mucho la atención de esa alianza público-privada que usted habló con empresas como Cementos, como otras empresas de la región, para consolidar buenos espacios, por ejemplo en el Salón Comedor. ¿Cómo sería una forma de que el país a nivel nacional estableciera una política pública que en esa responsabilidad social empresarial el sector privado entre a mejorar el programa de alimentación escolar en toda Colombia? Interesantísimo punto de vista, doctor William, porque hemos encontrado que para cerrar las brechas, y es lo que en una palabra podríamos denominar la equidad, implementar la equidad exige que todos los actores y todos los actores de una comunidad como la colombiana aporte. Si el sector empresarial, si el sector industrial, si el sector bancario, si el sector comercial, el sector productivo se involucra de una manera decidida y participativa en mejorar la educación, lo logramos. Yo pienso que sí es necesario. Por ejemplo, en Colombia existen muchísimas empresas industriales importantísimas, como Acerías Paz del Río y como la gran cantidad de cementeras que hay. Una de las grandes problemáticas que existen es el deterioro de la infraestructura educativa en todo Colombia, y en especial en el sector rural, pero no escapa el sector urbano. Hay colegios y instituciones educativas que tienen plantas físicas deterioradas porque tienen más de 50 años de estar construidas y estar funcionando. Entonces eso requiere grandes inversiones que no puede cubrir solamente el sector público, doctor William. Por lo tanto, los aportes que haga el sector privado que acabamos de mencionar, yo diría que son vitales y son indispensables para lograr modernizar toda la infraestructura y los programas que atienden los riesgos psicosociales en los estudiantes de Colombia. De esa manera no lo lograrían los gobernantes. Ahora que estamos pensando en políticas públicas y en que haya aportes de todos los sectores, yo pienso que es importante que se acerquen los gobiernos con todos los demás estamentos para que todos aportemos. Y eso diría yo que permite la redistribución de la riqueza, e insisto en que esa es la equidad. Finalmente, doctor, porque el tiempo ya nos está apremiando, también se ha pensado en un modelo de que instituciones educativas como Nuestra Señora de Morcá piensen en desarrollo sostenible, que es un modelo casualmente que viene trabajando en Latinoamérica, en Brasil. Y eso sería como que la institución tuviera su propia huerta escolar, donde se pudiera también vender la cultura de que estos jóvenes produzcan su propio alimento, pero que lo hagan además en desarrollo sostenible, que nos aporten a ese cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que para el caso sería el objetivo número 2, que sería hambre cero, pero lo que usted ha mencionado, que sea de calidad nutricional. De acuerdo, yo tuve la oportunidad, y gracias por la pregunta porque me permite acordarme que yo manejé durante casi 8 años una institución educativa rural aquí en Sogamoso. Voy a mencionarla, se trata de la institución educativa Marco Antonio Quijano Rico,
presente en 7 veredas de Sogamoso. Y esa institución, cuando yo la recibí, no tenía todavía la media, implementada la media. Cuando implementamos la media en ese colegio en el año 2007, ese colegio lo transformamos en un colegio técnico de media técnica agropecuaria. Y justamente nosotros ahí teníamos un lema que aprendimos seguramente del Ministerio de Educación Nacional, que era la seguridad alimentaria. Y bajo ese eslogan de la seguridad alimentaria, implementamos nosotros unas microempresas dentro de la institución educativa para que desde primaria empezábamos a hacer lo que se llamaba la huerta escolar y en sexto lo llamamos propiamente ya la horticultura. Entonces los estudiantes se apropiaban de tener sus propias parcelas y sembrábamos allí lo que necesitábamos para reforzar los alimentos indispensables en el programa de alimentación escolar, pero sobre todo para vencer o para transformar los hábitos alimenticios. Créanme que en el campesino boyacense había una costumbre y esperamos que eso ya haya disminuido, y es que el campesino se esmera por cultivar. Por ejemplo, en Boyacá la papa y la cebolla. Se esmera por cultivar. Pero también hay grandes productores de leche y también de ganaderos para el propósito de la producción de carne. Pero ellos venden todo eso en los grandes mercados de consumo, pero no lo consumen ellos mismos. O sea, para sus propias familias no dejan lo mejor. No dejan lo mejor de la cosecha de la papa, ni de la cebolla, ni de la leche, ni el mejor pollo, ni la mejor res para alimentarse ellos, sino que eso lo venden. Entonces, poder contrarrestar estos hábitos alimenticios implicó que tenemos que pensar primero en lo primero en nosotros. Entonces, pensar en sus propios hijos, eso fue lo que nos dio en algún colegio poder enseñarles a cultivar, porque después empezamos nosotros en bachillerato a tener empresas que se dedicaban a la producción de huevo, a la crianza de gallinas y de pollos de engorde, a la ovinocultura, a la producción de forrajes, con el propósito precisamente de garantizar la seguridad alimentaria. Y este colegio, por ejemplo, ahora es un colegio de una modalidad técnica, media técnica, pero nosotros estamos articulados en la producción cerámica, porque esa es la vocación y la aptitud de Morcá y de todo este sector de Sogamoso. Y no tenemos los espacios donde poder implementar el cultivo de estas parcelas. Ahora les quiero contar una noticia. Les hablé hace un momento de cómo en Sogamoso se van a construir nuevos colegios. Morcá va a construir su nuevo colegio. Y si ustedes conocen la infraestructura el lote de este colegio, el terreno donde está construido este colegio, no tenemos espacio. El nuevo lote que compramos tiene 10.500 metros cuadrados, de manera tal que no vamos a utilizar sino una tercera parte en lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria para los salones y todas las demás áreas funcionales de la institución, y nos va a quedar amplia zona. Allí pienso implementar bastante las zonas deportivas y allí pienso implementar unas huertas escolares, precisamente para la autosostenibilidad del programa de alimentación escolar. Bueno, muchísimas gracias, doctor.